Buenos días, mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal. Como se los había prometido, hoy venimos con un resumen para mostrar lo más concreto de las intervenciones del día de ayer en el debate Hablan los candidatos. Fueron 2 rondas y al final estos moderadores le regalaron 1 minuto y medio a cada uno de los candidatos, lo que denominaron el minuto de oro. La idea era traer el resumen del debate completo, pero por detalles técnicos, bueno, la prueba está en Telegram, el link está en la descripción. Pues la segunda ronda se borraron todos los archivos, sin embargo, ahí tengo el video completo, voy a volver a montarlo, pero hoy vamos a presentar la primera parte de esta primera ronda que fue interesantísima, con unas preguntas muy interesantes donde hablan del ámbito económico, etcétera. Ya lo van a ver más adelante. Hoy quiero aclarar ya antes de comenzar que voy a ser lo más objetivo posible. Todos ustedes se habrán dado cuenta que en este momento yo estoy apoyando a la candidata que tiene mayor apoyo en la población. Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo que dijo María Corina Machado ayer del todo me convenció. Por eso les digo que voy a ser lo más objetivo posible. Considero que en algunas intervenciones algunos candidatos estuvieron mejor, algunos candidatos tuvieron propuestas más coherentes, mientras que María Corina Machado tuvo sus altos y bajos como cualquiera de los otros candidatos. Entonces, para que sepan que no va a ser un análisis parcializado, sino lo más objetivo posible, porque aquí lo que importa realmente es lo que opine el pueblo. Dicho esto, comenzamos. En esta primera parte van a ver cómo presentan a estos candidatos con el respectivo currículum de cada uno. Si no lo quieren ver, pueden adelantar hasta que comiencen realmente las preguntas y las intervenciones de cada uno. Yo considero que es importante que conozcamos el currículum y por eso los dejo, pero están las 2 opciones. Si lo quiere ver, perfecto. Y si no, puede adelantar hasta que comiencen las preguntas. Así comenzamos. Andrés Velázquez es de Puerto La Cruz, su partido es La Causa R, es un ciudadano trabajador, político, hombre de familia, dirigente estudiantil, pues, presidente de Sindicatos Grandes de Venezuela, creó el nuevo sindicalismo, fue el primer gobernador electo y reelecto del Estado Bolívar, cofundador de la Asociación de Gobernadores de Venezuela y ha sido concejal, parlamentario y candidato presidencial. Se identifica políticamente como demócrata de centro. En el podio 2 tenemos a Carlos Prosperi, nació en Caracas, Venezuela y es del partido Acción Democrática. Carlos Prosperi es un ciudadano, padre, deportista, socialdemócrata y fiel creyente en Dios, nacido en Caracas. Vivió sus primeros años en las Mercedes del Llano, en el estado de Guárico, se graduó de abogado de la Universidad Bicentenaria de Aragua y tiene estudios de especialización en Derecho Penal, profesión que ha ejercido desde entonces a la par de la política. En su biografía escribe que cuando el régimen robó la tarjeta de Acción Democrática, Prosperi por unanimidad fue electo como secretario nacional de organización. Fue diputado de la Asamblea Nacional de 2010 a 2015. Se define como socialdemócrata moderno. En el podio número 3 tenemos a Freddy Superlano Salinas, del estado Barinas, y su partido es Voluntad Popular. Nació en el seno de una familia política, es padre de 6 hijos y está casado con Aura Silva desde el 2017. Estudió Ingeniería en Sistemas y Educación con mención en Geografía e Historia. Su vocación se inclinó por la enseñanza, a la que dedicó más de 15 años de su vida. Diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas en el 2015, presidió la Comisión Permanente de Contraloría durante el periodo 2018 y 2019 y en 2021 logró un histórico triunfo en las elecciones regionales de Barinas. Se define como demócrata, promotor de la descentralización y de un Estado plural, inclusivo, transparente, de pensamiento social y de vanguardia. En el podio 4, María Corina Machado, nacida en Caracas, Venezuela y del partido 20 Venezuela. Ella es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en finanzas de IESA. Es coordinadora nacional de 20. Nació en Venezuela, es cofundadora de la Fundación Atenea, de la Asociación Civil Súmate y de la Alianza Soy Venezuela. Fue diputada a la Asamblea Nacional desde el año 2010 al 2014, madre de 3 hijos y se define como de centro liberal. En el podio número 5 tenemos a la candidata Delsa Solórzano, de Caracas, y su partido es Encuentro Ciudadano. Una madre venezolana, abogado egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en ciencias penales y criminalísticas, especialista en derechos humanos, experta en transiciones políticas, diputada al Par Latino, diputada de la Asamblea Nacional en el año 2015, presidenta de la Comisión de Política Interior,
presidenta de la Comisión Especial de Justicia, Paz y Transición, redactora de más de 300 leyes para la transición, defensora de más de 300 víctimas ante la Corte Penal Internacional, presidenta fundadora de Encuentro Ciudadano y se define como de centro derecha. Disculpen que haga una pequeña pausa. El currículum profesional de Delsa Solórzano y el de otra candidata, como lo es Tamara Adrián, fue una de los que realmente más me sorprendieron porque es bastante amplio este currículum. Y bueno, yo creo que podrían tener algún buen aporte con este conocimiento, ¿no?, profesional que tienen. Sigan bien. En el podio 6 tenemos a Andrés Caleca. Nació en Caracas y se presenta como independiente. Fue presidente de Ferrominera del Orinoco, del Instituto Nacional de Siderurgia y del Consejo Nacional Electoral. Es licenciado en Economía Política y se autodefine como Centro Democrático. En el podio número 7 tenemos a Tamara Adrián Hernández, de Caracas, su partido Unidos por la Dignidad, abogada summa cum laude de la UCAP en 1976, doctor en Derecho Mención 3 Bien, Universal de París, diplomada de Derecho Comparado, Universidad de París, diplomada en Política Pública de la Harvard Kennedy School, profesora de la Universidad Central de Venezuela, profesora jubilada de la UCAP, abogada, defensora de derechos humanos y diputada de la Asamblea Nacional en el 2015. Es promotora del desarrollo económico liberal. Como les decía, el de Delsa Solórzano y el de Tamara Adrián son uno de los currículum más amplios que hay en este debate. Finalmente, en el podio 8 nos acompaña César Pérez Vivas, es de La Grita, Estado Táchira. Viene y se presenta como el Movimiento Concertación Ciudadana y el Partido Centro Democrático, aunque también apunta que pertenece al COPEI histórico. Es tachirense de firmes convicciones, destacado jurista, académico y defensor de la democracia, como diputado por 20 años en el Congreso de la República, como gobernador de su estado natal y como líder de la democracia cristiana, aspira a conducir la transición a la democracia y desmontar el autoritarismo en Venezuela. Se define como demócrata cristiano. Ok, aquí comenzaba, ya aquí terminaba la presentación y ahora sí aquí comienzan las preguntas. En esta primera ronda yo resalté a la respuesta, de María Corina Machado y Andrés Caleca. Vean primero estas dos respuestas, los otros no los coloqué, ya ustedes saben que este es un resumen, así que voy a colocar solamente lo que yo consideré que fue más resaltante, lo que yo vi que era como que muy, hablaron con mucha elocuencia política, de esto que ya el venezolano está hastiado y cansado, eso lo dejé. Dejé también, creo, ahorita, en esta primera parte, la intervención de Superlano solamente para que tengan una guía de cuál fue la línea de la mayoría de los candidatos. Y digo la mayoría de los candidatos porque hubo uno que no siguió por esa línea. Vean. Es momento de escucharlos y les voy a contar la dinámica. La primera pregunta tienen 1 minuto 30 y los tiempos vamos a tratar de respetarlos. Para las siguientes rondas son respuestas de 1 minuto e igualmente les indicaremos acá en el micrófono. Isabela. Nuestra primera pregunta entonces para ellos. La primera pregunta es pública, como dijo Luis Carlos, tienen 1 minuto y 30 para contestarla, vamos a ser bastante puntuales con el tiempo, y es, ¿qué tienen ustedes que decirle a Venezuela? El candidato Freddy Superlano. Saludo Venezuela, saludo a la comunidad universitaria, a quien le debemos en gran parte que estemos en este debate el día de hoy. Desde que iniciamos nuestra participación en las primarias, lo hacíamos consciente de lo que íbamos a enfrentar. Que no era una elección convencional la que se nos avecina probablemente en el año 2024. Que esta elección de primarias no solamente serviría para decidir quién era el candidato en medio de tantos ataques que vimos constantemente los factores democráticos del país. Hoy, mientras estamos aquí reunidos, el propio Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otro laboratorio de la dictadura está tratando de visualizar, de ver, de ejecutar o atentar con esta iniciativa como la que tenemos el día de hoy. La dictadura ha tratado de solapar de distintas maneras una realidad que nos arropa todos los días. Nuestros compañeros, o mis compañeros y yo, hoy venimos a brindarle al país una visión de país de la que todos soñamos, de esa Venezuela que puede ser posible, pero que puede quedarse allí, en propuesta, en sueño,
Y es quizás hoy el temor que tenemos todos los venezolanos y sobre todo quienes hoy estamos aquí con ustedes. Debemos pasar nosotros o pensar que es la oportunidad de organizarnos, de que ese momento va a llegar y que debe encontrar en nosotros una fuerza catalizadora que organiza todo el país, que sea el despliegue más grande que sociedad alguna haya tenido para que podamos conquistar el cambio político y así este sueño que plantamos hoy pueda hacerse realidad. Recuerden que si Barinas pudo, Venezuela también puede. Ahora tiene la palabra la candidata Machado. Fíjense que, como les dije, este es una guía. La mayoría de los candidatos apelaron a esto, a hablar de unidad, a hablar de nuestros compañeros, etcétera. Esa fue la línea de la mayoría de los candidatos. Gracias. Yo amo estar aquí hoy en esta universidad que me formó. María Corina Machado tuvo ciertos detalles con el audio en la primera ronda, pero luego terminan de solventar. Yo estuve sentada en esa silla como muchos de ustedes, llenas de sueños y de ilusiones. Y por eso quiero pedirle permiso. Candidata, ajustemos el micrófono. Perfecto. Quiero pedirle permiso a la audiencia para dedicar mis palabras de hoy a los jóvenes venezolanos. Créanme, muchachos, Venezuela despertó. Quiero un cambio profundo, una transformación total igual que a ustedes. Y esta esperanza que crece día a día es porque sabemos que esta vez sí vamos a derrotar a Maduro y traer a nuestros hijos de regreso a la casa. Y por eso, esta es una lucha espiritual más que electoral. Confíen en que somos ese cambio total. Vamos a derrotar el socialismo para siempre en Venezuela y avanzar por una ruta de crecimiento en libertad donde tu dignidad es el centro de nuestra visión de desarrollo. Le he ofrecido a Venezuela orden, plata, familia. ¿Qué significa para ti que eres joven? Orden es que la ley está para protegerte y no para matraquearte, que lo tuyo es tuyo, que los espacios públicos serán públicos de los ciudadanos. Plata, que vas a poder vivir de tu trabajo, no de migajas, que vas a poder tener techo, carro. Y si quieres un negocio, prepárate, que vamos a traer miles de inversiones, privatizando empresas arruinadas, incluyendo PDVSA. Y familia, es que vamos a unir a tu familia y la reunificación de Venezuela será alrededor de ustedes, los jóvenes. Gracias, candidato. Ok. Voy a hacer creo que la primera intervención con lo que yo creo que los demás pudiesen notar y si no, pues bueno. Pero yo creo que acá María Corina Machado se apresura un poco en mostrar lo que ella quiere. Yo creo que se dejó ganar un poco por las ansias porque esta primera intervención era, yo creo que más que todo para plantear o para plasmar ese mensaje de que realmente hay una coalición para intentar enfrentar a Nicolás Maduro. Entonces, creo que como ya lo mencioné, creo que se apresuró un poco en, miren, yo le estoy ofreciendo esto, ya va, vamos poco a poco. Otra cosa es que ella debe tener mucho cuidado cuando menciona algunas cosas. Por ejemplo, ella ya ha dicho por varios medios de comunicación, a Nicolás Maduro no le tocará otra opción que negociar conmigo cuando yo gane las primarias. Pero acá lanzas otro mensaje donde dice, vamos a acabar con el chavismo para siempre. Y aunque es lo que todos deseamos, yo creo que no puedes lanzar un mensaje de negociación y después lanzar un mensaje de te voy a aniquilar y te voy a eliminar para siempre del territorio venezolano. Ojo, esto es lo que todos queremos, pero considero que a nivel político ya debe tener un poco más de tacto al momento de decir las cosas, sobre todo en estos debates, porque vamos a tener conciencia de que de cualquier cosa se van a agarrar, de cualquier cosa o cualquier cosa la van a criticar para ir en contra de María Corina Machado. Esto, por ejemplo, que ella dijo, podría jugarle en contra con el mismo pueblo que en algún momento apostó al chavismo y al madurismo. Sigamos con la intervención ahora de Andrés Caleca. En este momento toma la palabra el candidato Caleca. Gracias. Muchas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, a los asistentes al aula magna, a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, aquí estamos en parte del camino que hemos emprendido, un camino para lograr redemocratizar el país y refundar la República. Estamos en presencia de un enemigo formidable, un enemigo que no tiene
ningún empacho en utilizar las armas de la República y el erario de la nación para mantenerse en el poder a cualquier costo en medio de una tragedia inimaginable por los venezolanos. Tienen todo ese poder, pero ya no tienen votos. Allí está su debilidad. Allí los tenemos que enfrentar, allí los tenemos que atacar y allí los vamos a derrotar. Venimos aquí más que a debatir, a conversar con los compañeros que participan en las primarias, verdaderos combatientes, de los cuales me siento orgulloso de ser parte y ser compañero. Todos tenemos convicciones. Yo vengo a este debate con mis convicciones muy claras, pero perfectamente dispuesto a oírlos, porque lo haremos todos o no lo haremos. La unidad es indispensable, una gran coalición nacional para el cambio. Para eso estamos aquí. Gracias. Gracias, candidato. Como les decía, la mayoría planteó esta misma línea y es la más coherente. Para mí, la respuesta de Andrés Caleca en esta primera parte fue la más coherente y déjenme decirle que yo no conocía nada de Andrés Caleca más que su nombre y sin embargo, el día de ayer en este debate me sorprendió en varias intervenciones porque considero, no sé si quizás por la madurez política, pero es uno de los más coherentes y me gusta mucho la manera de pensar de Andrés Caleca. Esto no quiere decir que me voy a cambiar o que voy a apoyar a Andrés Caleca, nada de esto. Yo creo que precisamente para eso son estos debates y para eso son estas presentaciones, para que cada quien vaya eligiendo una línea de por quién votar en estas primarias. Se viene la segunda pregunta, donde resalté a una sola persona, que fue Superlano. Superlano tuvo bastantes aciertos en estas preguntas, según mi perspectiva, ¿no? Y ahora empieza el azar. Hicimos listado de distintas rondas con números azarosos y esto viene con una pregunta que fíjense, le dijimos que es de 1 minuto, pero quizás se puede contestar en menos tiempo y si lo logramos, pues vamos a tener más preguntas al final. Quiero que la escuchen y vamos dando entonces los derechos de palabra. Cuando ustedes llegaron, los identificamos como ustedes quisieron identificarse. Su biografía, dónde nacieron, cómo se ubicaban ustedes políticamente y con eso fuimos además claros y como lo enviaron, lo leímos. Ahora queremos saber cómo ustedes definen a lo que se están enfrentando. ¿Cómo identifican ustedes al régimen político que gobierna? Si eso lo pueden hacer con una palabra bien, si lo pueden hacer con 1 minuto, el minuto es suyo. Primero tiene la palabra la candidata Adrián. Tiempo. Estamos en presencia de un régimen cuya naturaleza, sin duda alguna, es controvertida, pero no es democrática. Podremos decir, y yo digo, no es una dictadura, ¿por qué? Porque no ha entrado por un acto de fuerza. Es una autocracia, tal vez, pero una autocracia de nuevo cuño, con características técnicas y tecnológicas, con sistemas de opresión de cada una de las personas a los fines de impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos y de impedir la libertad. Esta respuesta la quise dejar ahí de Tamara Adrián porque tiene mucho currículum, pero hay que hablarle a la gente, si bien es cierto, quizás no con esta chabacanería con la que habla el régimen de Chávez, o con la que hablaba el régimen de Chávez, con la que habla el régimen de Maduro, también es cierto que en ciertos momentos hay que hablarle con un poco de facilidad y de sencillez al pueblo venezolano. En 1 minuto y medio tienes chance de desarrollar un poco, de simplificar un poco más estas respuestas sin tanto tecnicismo. En este momento tendrá la participación, la palabra, la candidata Machado. Nosotros enfrentamos en Venezuela una tiranía criminal que ha entregado Venezuela, que ha saqueado el país, que tiene vínculos con regímenes transcontinentales, con Rusia, China, Irán, con organizaciones terroristas islámicas, con la guerrilla, con el narcotráfico, que ha buscado acabar con cada una de nuestras instituciones democráticas, destruida nuestra capacidad productiva para preservar el poder. Pero peor aún, buscaron controlar y someter a la sociedad dividiéndonos, enfrentándonos entre blancos y negros, ricos y pobres, cuarta, quinta, izquierda y derecha, y que ha promovido además la separación de la familia porque sabe que así hace el individuo más vulnerable.
tenemos que tener muy claro lo que enfrentamos. Enfrentamos el mal y por lo tanto es una lucha espiritual entre el bien y el mal y por eso lo que... Tiempo, candidato. Esta fue una respuesta acertada por parte de María Corina Machado, porque es cierto, y habló desde la conciencia, habló desde la congruencia. Entonces nosotros tenemos que saber realmente a quién nos estamos enfrentando y pues sí, ese fue el objetivo del régimen, dividirnos de cualquier manera, dividir al pueblo de cualquier manera y enfrentar, como ella dijo, al rico con el pobre, al negro con el blanco, derecha contra izquierda, en fin, ese fue el objetivo de Nicolás Maduro, así que bueno, me pareció bastante acertada la descripción de María Corina Machado. Las preguntas las hacemos nosotros, candidato. Tiene la palabra el candidato Superlano. Mientras me hace esta pregunta, y a mis estimados compañeros, seguramente muchas personas se estarán preguntando ¿qué es esto? ¿Qué es un gobierno que es capaz de robarse entre 300.000 a 500.000 millones de dólares? ¿Qué es un gobierno que es responsable del éxodo de más de 7 millones de personas? Hoy en día, por cierto, su gran mayoría jóvenes. ¿Qué es un gobierno que apresa, que encarcela a aquel que es capaz de pensar distinto? Seguramente se preguntarían qué es un gobierno que tiene un salario al ciudadano de $5 al mes. ¿Qué nombre pudieras darle a un gobierno que tiene convenios con grupos paramilitares para poder extorsionar, perseguir en las zonas fronterizas? ¿Qué es un gobierno que acaba con el oro, con la ecología y con todo lo demás, donde no hay Estado de Derecho? Yo, con el respeto a mis compañeros que lo han calificado como dictadura, pudiera solamente decir que llamarle como tal es un piropo. Esto es mucho más que eso y tal vez la concepción hoy no quepa en este debate. Muchas gracias, candidato. Miren, yo considero que esta fue la respuesta más contundente y aunque Superlano nunca ha sido de mi agrado políticamente y de hecho por muchos escándalos que surgieron cuando en el año 2019 cuando la ayuda humanitaria, el escándalo que supuestamente estuvo con su supuesto travesti en Cúcuta, etcétera. Bueno, en fin, eso es harina de otro costal, pero no cabe duda, o sea, apartando todo esto, no cabe duda de que Superlano tiene un poder de palabra increíble. Resumir en apenas un minuto y describir a la perfección lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro y pueden regresar este minuto y volver a ver la respuesta de Superlano y sigue siendo igual de contundente y van a sentir que es igual de contundente porque la describió, como dije, a la perfección. Los robos, los desfalcos, los venezolanos cobrando $5, en fin, estuvo extremadamente contundente esta respuesta por parte de Superlano y para mí fue el más contundente de esta segunda pregunta. Necesitamos mucho más cerca. Necesitamos que se pegue. Acá quise colocarles esto porque fue el ambiente que ellos estaban presentando a los venezolanos y quiero que ustedes quizás también se van a reír con esto porque ellos vivieron un momento ameno, por lo que ya les comenté. María Corina Machado estaba teniendo ciertos detalles con el audio por su micrófono, entonces bueno, se prestó esta jocosidad del venezolano. Al micrófono. Podemos hacer una última prueba, candidata, si quiere, se lo acerca así. Me lo como. ¿Ah? Me lo como. Claro. Claro. Hay que seducir al micrófono. Bueno, estoy tratando de seducirlos a ustedes, pero Eso voy a empezar mucho por el más micrófono. Bien. No, yo creo que es demasiado cerca, Luis Carlos. No sé, ¿no se puede cambiar? Nosotros estamos trabajando con esta distancia, un dedo de diferencia y funciona. Ok, bueno, tú me lo prestas de Elsa cuando me toque. O el mío, no importa. Bueno, iremos compartiendo. Compartimos el micrófono. Nosotras compartimos micrófono. Dale, dale. Pasamos entonces a la siguiente pregunta y esta pregunta la van a hacer un grupo de estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Que llamamos a que nos acompañen a quienes. Primero a Jonathan Carrillo, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Ángelo Perucho, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Y Carilian García, politóloga, egresada de la Universidad de Carabobo y directora de proyectos de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia. Van a hacer la pregunta y luego nosotros vamos definiendo la ronda. Como sabemos, Venezuela... Disculpen, aquí no quise colocar los dos preámbulos para ahorrar tiempo, solamente dejé la pregunta de la muchacha. Ella comienza diciendo, como sabemos, Venezuela padece sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos, aunado a las restricciones del espacio cívico. Con base a eso, tenemos que a ustedes no los dejan participar y a nosotros no nos dejan inscribir. Además,
El ámbito económico no nos ofrece absolutamente nada. ¿Qué garantías reales nos ofrecen ustedes a los jóvenes para no tener que irnos del país? Esta pregunta estuvo brutal porque la mayoría de los 7 millones que estamos fuera de Venezuela somos jóvenes. O sea, la gran mayoría, el 70% de los venezolanos que hoy están en el exilio somos jóvenes. Entonces es una pregunta bastante importante porque básicamente no es que las personas mayores de 45 a 50 años no tengan importancia, claro que no, pero en este momento creo que las oportunidades económicas más se nos podrían dar a las personas que somos jóvenes. Entonces esta pregunta estuvo brutal. Ya van a ver los que resaltaron. En esta oportunidad resaltaron Tamara Adrián, María Corina Machado, Superlano y Caleca. Sin embargo, entre estos 4 que les muestro fueron los 4 que, aunque más resaltaron, no todas fueron positivas. Ya van a ver. Va a tomar la palabra la candidata Adrián. Importantísima pregunta. Esta pregunta debe ser respondida en 4 vertientes. La primera es, hay que modificar todo el sistema educativo venezolano, particularmente el penso y las capacidades de las personas que imparten el conocimiento, para adaptarlo al siglo XXI y para crear una educación para la libertad, para la democracia y no una educación para la universidad, para la uniformidad y para crear unas especies de borregos como se ha pretendido. En segundo lugar, tenemos que crear alrededor de 7 a 12 millones de puestos de trabajo nuevos. Pero para que esto ocurra necesitamos nuevas inversiones y tiene que haber reinstitucionalidad del sistema democrático. Es decir, tenemos que volver a la separación de poderes, tenemos que volver a establecer un sistema judicial autónomo, establecer un sistema de administración muy efectivo y transparencia y rendición de cuentas. Sin eso no es posible ir hacia un país próspero para todas. En este momento tiene la palabra el... Me pareció de Tamara Adrián una respuesta bastante objetiva y con propuestas, que es lo más importante. Y pues ya acá con estas preguntas, obviamente ya aquí cabían las respuestas. Esta fue una respuesta positiva, considero. La candidata Machado. Fíjense que acá, antes de que ella responda, yo le coloqué, vamos a ver si logran ver acá. Ah, bueno. Se los voy a leer. Yo le coloqué respuesta populista. Vean la respuesta de María Corina Machado. Miren, muchachos, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué quiere un joven para no irse de su país donde lo tiene todo y tener que irse a otro lleno de incertidumbre? Quiere pensar que en el futuro tiene seguridad personal, que puede hacer su familia, que puede vivir bien, que puede vivir con dignidad, que puede tener eso, su negocio, emprender, poder casarse y ofrecerle a su pareja seguridad o construir un proyecto común, poder tener su carro, montar su negocio, poder surgir, vivir con dignidad. ¿Qué tenemos que dejar atrás? El socialismo que ha arruinado un país, que le ha puesto la pata encima a la iniciativa individual, que ha dividido a la sociedad y que ha pretendido arrancar la iniciativa y los sueños. Estamos frente a una oportunidad única, porque Venezuela ha despertado, ha abierto los ojos y ha entendido que solo en un camino de libertad, con respeto a la propiedad y a la iniciativa, surgiremos todos y no se nos irá un solo chamo más de Venezuela. Por eso les digo una respuesta populista. Esto me sonó mucho a la respuesta de la Miss Universos cuando dicen por la paz mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿qué ofrecen para los jóvenes para que no nos vayamos más del país? Entonces ella ahí planteó qué es lo que quiere un joven y qué es lo que desea un joven, pero no habló de una propuesta más que respetar la propiedad privada. Y muchos de estos jóvenes en este momento no tienen una propiedad privada, que es su norte, que es su futuro, pero tú tienes que proponerle algo para que ellos puedan creer en un proyecto en el cual ellos puedan caminar con una visión hacia a obtener esa propiedad privada. No puedes hablarle de vamos a respetar la propiedad privada a unos jóvenes que están comenzando a levantarse y que te están preguntando, yo quiero que si yo te voy a dar mi voto, quiero que tú me digas qué es lo que me vas a ofrecer para yo quedarme en mi país y para posteriormente obtener mi propiedad, tener mi propiedad aquí en mi país y no tener que salir. Entonces considero que fue muy vaga la respuesta y muy populista la respuesta de María Corina Machado. Gracias, candidata.
Tiene la palabra el candidato Superlano. No esperaba menos de Jonathan y la joven que hacían la intervención, de una juventud irreverente, esa que sea capaz de exigir y también de dar. El primer paso para que un joven no se vaya de este país es que Nicolás y el modelo que lo acompaña se vayan de Venezuela. No es otra cosa que conquistar el cambio político que se nos presenta en el año 2024. Y con ello vienen oportunidades, porque allí el primer índice de riesgo país, que es hoy en día el más alto que tenemos nosotros en el mundo, comienza a desaparecer e invita también a la inversión, al capital extranjero para invertir en Venezuela. Pero nada de esto tiene futuro si no va acompañado también de reformas en el Estado, en lo institucional y sobre todo en el sector educativo. Pasar de ese Estado docente a una sociedad educadora, donde esa educación productiva pueda brindársele, donde el joven lo podamos preparar específicamente en las áreas que van a tener demanda en esa Venezuela que hoy en día todos soñamos y que vamos a hacer posible. Pero el primer paso, el primer punto no es otra cosa que el cambio político en Venezuela. Gracias, candidato. Ahora una respuesta bastante concreta y, como él dice, bueno, ya en el momento que salga el régimen de Nicolás Maduro, ahí vendrán oportunidades para inversionistas, etcétera. Entonces esta fue una respuesta concreta, no la más contundente, pero fue muy concreta. Tiene la palabra el candidato Caleca. Hace aproximadamente 3 años comencé a recorrer a Venezuela, a visitar la Venezuela profunda, salir de mi zona de confort y de la burbuja que en definitiva es esta zona centro-norte costera del país. Lo que he encontrado es un país destruido, un país hecho jirones, un Estado nacional retirándose de casi la mitad del territorio en manos de bandas criminales, en el deslave social más espantoso que podamos imaginar. Me preguntan ustedes, jóvenes de mi patria, ¿qué les puedo prometer? Nada. Los invito a luchar, los invito a la lucha. No hay otra posibilidad que no sea luchar, defender ese futuro que ustedes tienen. Acompáñenos en la lucha, incorpórense a la lucha. Tenemos que derrotar a esta camarilla que gobierna Venezuela y poder recuperar al país. Gracias, candidato. Yo considero que esta fue la respuesta más contundente, la de Andrés Caleca. ¿Saben por qué? Porque es que el venezolano, y esto lo digo yo con conocimiento de causa, por experiencia propia también, y porque muchas personas de las que he leído en los últimos años, desde que ya estoy acá en esta cuestión de YouTube, específicamente desde el año 2020, he leído mucho sobre que la población quiere la sinceridad ya de parte de los políticos, ya a nivel mundial. La población no se cree tanta demagogia, la población no se cree tanta politiquería, y específicamente en Venezuela, o especialmente en Venezuela, ya no nos comemos esta politiquería. Nos gusta más que nos hablen con honestidad, con sinceridad. Entonces por eso considero que aunque la respuesta de Superlano fue bastante concreta, yo creo que la respuesta más contundente fue la de Andrés Caleca. En este momento no puedo prometerles nada. Vengan y luchemos juntos, y así sí podemos construir un país juntos. Esto me recordó mucho a Winston Churchill, pero bueno, sigan viendo. Bueno, para la siguiente pregunta vamos a enfocarnos en economía. ¿Cómo garantizarían un entorno favorable para que los negocios y la inversión, en Venezuela, teniendo en cuenta que hay grupos de poder actualmente que creen que es posible hacer esto sin tener democracia ni libertad? ¿Quién va a responder primero esta pregunta? El podio número 6, que corresponde al candidato Caleca. Escuchen, en esta parte de la economía sí hubo varios que resaltaron, porque de verdad hay que reconocerlo, que los 4 que respondieron dieron unas respuestas bastante positivas y bastante contundentes. Considero que es en el tema en el que más se han preparado, porque es el tema que más ha afectado lamentablemente a Venezuela, o por lo menos uno de los que más ha afectado a nuestro país. Adelante. Mira, toda la historia moderna en el mundo, y los hechos están a la vista, basta ver lo que pasa en el planeta, relaciona directamente el índice de libertad, el índice de democracia con el desarrollo económico. Vean el mapa. Los países de mayor desarrollo económico son los países que han adoptado el modelo de producción en máxima libertad. No hay ninguna manera que en un régimen autoritario que viola las leyes, que ahuyenta la confianza, que crea trabas para la inversión,
pueda desarrollarse el país. El ambiente de libertad plena, democracia plena en lo político, en lo social, en las condiciones de trabajo y en lo económico es lo único que permitirá, sin ninguna duda, que el país vuelva a encaminarse hacia el desarrollo. No tengo la menor duda de eso. Muchas gracias, candidato. Una respuesta concreta, no hay que profundizar mucho, lo dejó bastante claro, una respuesta bastante concreta por parte de Caleca. En este momento tomará la palabra la candidata Machado. Mire, aquí nadie se chupa el dedo y nadie se engaña. Sin libertad no hay prosperidad. Y sin confianza no es posible poner a producir este país para que todos los venezolanos podamos surgir y cada quien pueda desarrollar todo su talento. Venezuela está en ruinas y nosotros hemos planteado lo que llamamos una estabilización expansiva de la economía. Estabilización es para acabar con el caos y poner orden en todas las variables macroeconómicas y reinsertar a nuestro país en el sistema financiero global para poder traer esas inversiones y que Venezuela realmente ofrezca millones de empleo a los venezolanos. Y de otra parte, la expansión productiva implica abrir los mercados, privatizar, respetar la propiedad privada para que hayan millones de oportunidades para surgir a todos los venezolanos que queremos este país. Muchas gracias, candidata. Considero que la respuesta fue bastante acertada porque es realmente lo que hay que hacer en Venezuela para poder traer a todos estos inversionistas que hoy no tienen seguridad para invertir en Venezuela. Entonces considero que fue bastante acertada. Lo único que yo, bueno, ojalá pudieran escucharme por lo menos, ¿no? Pero lo que considero que sí debería tener un poco de cuidado María Corina Machado, no porque sea malo, ojo, no porque sea malo, es que al mencionar la palabra privatizar tenga un poco más de tacto. ¿Por qué? Tiene la palabra. Porque nosotros tenemos que entender y tenemos que recordar que muchas personas no han conocido otro régimen que no sea el de Chávez o el de Nicolás Maduro. Y lamentablemente en estos dos regímenes han criminalizado casi la palabra privatizar. Vuelvo y repito, han criminalizado casi al punto de criminalizar esta palabra de privatizar. Entonces ella debería tener un poco más de tacto. Y yo considero que sí hay que apostar a la empresa privada y privatizar algunas otras cosas. En la segunda ronda, que lamentablemente no pude montarle el día de hoy, pero déjenme en los comentarios si quieren que la monte para mañana, ¿no? Ella habla de algunas privatizaciones, incluyendo PDVSA, y yo personalmente no estoy de acuerdo con la privatización de PDVSA. Yo, Alex Torres, considero que hay que hacer muchas otras cosas y hay otros políticos que también están en esa misma disyuntiva que consideran que hay que recuperar a PDVSA, sí, recuperarla, ponerla a producir, pero privatizarla no estaré de acuerdo. Y yo considero que si alguno de estos candidatos llega a ganar la primaria y en efecto, Dios quiera, llegan a ganar en el año 2024 para poder privatizar PDVSA, considero yo que lo más ideal sería que lo hagan a través de un consenso nacional, que sea el pueblo el que decida si es bueno o no es bueno, o si están de acuerdo o no están de acuerdo en privatizar a PDVSA. Pero bueno, sí, en fin, estuvo buena la respuesta, pero debería tener un poco más de cuidado al mencionar la palabra privatizar, por lo que ya mencioné. La candidata Solórzano, y de verdad muchísimas gracias por la cooperación con el micrófono. Creo que los acuerdos de la unidad empiezan en gestos así. Lo que pasa es que la gente no se imagina que fuera de candidatura, no me cuente el tiempo, nosotros somos amigos, esto va más allá de eso. Ahora sí me cuenta el tiempo. Adelante, candidata. A ver, no hay posibilidad de desarrollo económico en dictadura. No hay posibilidad de desarrollo económico en socialismo. Este socialismo que acabó con la propiedad privada y que sin duda alguna comenzó ese círculo vicioso de la pobreza, que, repito, comenzó con la violación a la propiedad privada y que terminó con toda la extinción del aparato productivo nacional. Hoy tenemos la obligación
de sustituir la economía de puertos que existe por una economía de producción, pero para que ello sea posible es necesario devolver la confianza a la economía. La economía se sustenta en la confianza, pero esta a su vez se sustenta en seguridad jurídica, y para que sea posible tener seguridad jurídica es menester tener una Asamblea Nacional independiente que genere leyes que le puedan decir al inversionista privado que no le van a volver a quitar su propiedad privada. Con ello y un plan de desarrollo económico concreto podemos revitalizar la economía. Gracias, candidata. Hasta el momento, a nivel de economía, la mejor respuesta para mí la dio Delsa Solórzano, que esto podría combinarse con lo que respondió María Corina Machado. Claro que sí. ¿Cómo garantizarían un entorno favorable para los negocios y la inversión en Venezuela? Para refrescar la pregunta. Y tiene la palabra por último en esta ronda el candidato Superlano. Confianza es quizás uno de los primeros elementos que se pide, que se exige, para que cualquier inversión o capital extranjero pueda invertir en nuestro país, pero también para el inversionista nacional. La oportunidad que se nos ofrecía en el pasado, como por ejemplo las líneas crediticias que existían, donde la clase media podía adquirir sus vehículos o comprar su casa porque tenía acceso a la banca en este aspecto. Pero ninguna de estas políticas tiene posibilidad si no se hacen también reformas estructurales. La autonomía del Banco Central de Venezuela, hoy en día una de las cajas negras más grandes también que tiene el país. La apertura en la inversión petrolera, para ello algunas reformas también, como por ejemplo la reforma de la ley de hidrocarburos, para hacer atractivo el negocio al capital extranjero. En definitiva, si un venezolano, si un ciudadano de la actualidad quisiera invertir en este país, no tendría garantías, porque no hay seguridad jurídica, política, ni mucho menos social. De manera tal que también la Administración de Justicia tiene que ser revisada y reformada. En pocas palabras, cambio político. Gracias, candidato. Ok, hasta aquí terminaba por lo menos la parte de las rondas de las preguntas. Sin embargo, espérense un momentico porque también hubo un análisis muy corto, ¿sí?, de un politólogo que también es un joven, y esto me emociona, también me llena de orgullo porque quiere decir que realmente la juventud venezolana sí se está preparando. Fíjense estos jóvenes que se han formado en nuestro país, se siguen formando porque todavía hay universidades que apuestan a la buena educación, que todavía preparan a buenos profesionales. Lamentablemente lo que se hace viral en las noticias son los jóvenes que hoy están perdidos en la delincuencia, en la drogadicción, en el narcotráfico, en el microtráfico, etcétera. Pero hay jóvenes que realmente desean levantar Venezuela. Esto último que dijo Superlano es súper importante. Yo creo que muchos de nuestros padres recuerdan con agrado esta época en la que se podía sacar cosas a crédito y tú las sacabas sin miedo, o nuestros padres las sacaban sin miedo porque sabían que había un salario digno con el cual ellos podían no solamente saldar estas cuentas y obtener sus bienes, sino que también había para la parte de salud, había para abastecer la alacena, había para los estudios, había realmente para vivir dignamente. Entonces, esto que propone Superlano es súper importante. Por eso yo creo que una combinación de las tres propuestas entre María Corina Machado, Caleca quedó un poco rezagado entre estas cuatro respuestas, pero yo consideraría que las más importantes será una combinación entre lo que propuso María Corina Machado, lo que propuso Delsa Solórzano y lo que propone Superlano. Y esto obviamente se lograría solamente con un cambio político en Venezuela. Ahora sí, vámonos con la última parte, que fue el análisis de este politólogo, es el que les hablo, de nombre Henderson, ahorita dicen el apellido. Vean cuál fue su opinión respecto a esta primera ronda del debate. ¿Qué te ha parecido hasta ahora las expresiones de cada uno de los candidatos y lo relacionado a ese punto importantísimo, lo que piden los estudiantes, garantías reales de cada uno de los candidatos para ellos poderse quedar en Venezuela? Mira, en general, el candidato Enrique Capriles decía que este debate podía ser una oportunidad para la división y está demostrando ser totalmente lo contrario. Está demostrando ser una oportunidad donde el ciudadano puede ver los diversos puntos en común de los candidatos, y creo que hemos visto una gran cantidad de coincidencias, por ejemplo, en la caracterización del régimen político que enfrentan, la necesidad de promover una economía productiva y de libre mercado para superar las graves crisis que enfrenta el venezolano. Entonces, en lugar de ver un espacio para la división, estamos viendo un espacio donde, con sus diferencias, algunos quizás un poco más radicales, otros un poco más moderados, hay una gran coincidencia entre lo que está mal en el país y cuáles son algunas de esas primeras medidas para resolverlo.
En el caso de los jóvenes me llama mucho la atención que más allá de la coincidencia de todos sobre la necesidad del cambio político y de generar, digamos, millones de empleos para que los jóvenes no nos queramos ir de Venezuela y nos queramos quedar acá, el candidato Prosperi fue uno de los pocos que propone algo bastante concreto, que es la ley del primer empleo. Eso me llamó bastante la atención en este sentido. Sí, a mí me llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, hablaron de que antes los venezolanos emigraban por un tema de inseguridad y luego de falta de oportunidades. Tú como joven, ¿cuál ha sido la propuesta que más asertiva te ha parecido hasta ahora con respecto a esas necesidades que tienen los jóvenes, no solamente de cambios de pensum y de estudios, sino también una vez que se gradúan de oportunidades de crecimiento y sobre todo desarrollo en el país? Sí, sin lugar a dudas. A ver, todo este tema de las olas de migración ha sido bastante estudiado y las olas de migración empiezan primero por el tema de la seguridad y luego se van conectando a los derechos más fundamentales, la base de la pirámide de Maslow. Sobre cuáles son las necesidades de los jóvenes, me llamó, insisto, de nuevo la atención el tema de la ley del primer empleo. Sería bien interesante que el candidato Prosperi pudiese desarrollar o pudiese profundizar un poco más sobre qué implica esa ley del primer empleo. Y segundo, también me llama especialmente la atención, creo que fueron los candidatos Adrián y Superlano, que hablan sobre la necesidad de transformar el sistema educativo de una educación, digamos, que trascienda la forma clásica que hay en la actualidad, una educación un poco más productiva y un poco más orientada hacia la inversión tecnológica. Yo creo que esas son propuestas bastante asertivas y valdría la pena que ambos candidatos profundizaran un poco más en ellas. Sí, más allá del contrapunteo, hemos visto que cada uno de los candidatos tiene una posición que complementa la de la anterior, así que hasta ahora hemos visto que ha sido un debate de altura bastante respetuoso. Con respecto al sistema que gobierna Venezuela, me llamaba profundamente. Fíjense la cara de Henderson cuando ella dice de altura, bastante respetuoso. En el momento que ella dice de altura, él hace como que, cuando dice bastante respetuoso, ahí asiente. Pero entonces, yo tengo la misma percepción de que faltó un poco más. Faltó un poco más, quizás las preguntas tampoco fueron las mejores. Me gustó mucho la pregunta que hizo la estudiante, una pregunta brutal. Me gustó mucho la pregunta sobre la economía. Pero sí, de repente quizás faltó un poco más, pero como bien lo dice Henderson, esto realmente no era un debate como tal, aunque sí se lo tomó como un debate, fue María Corina Machado y es súper respetable esa posición, porque realmente ella ahorita es la que está en el ojo del huracán. Esto más que un debate fue como que una presentación al pueblo venezolano de que, pues bueno, tenemos propuestas, pero estamos trabajando unidos, estamos trabajando en unidad y es lo que se quiere. Entonces yo considero que realmente el hecho de que Capriles no haya participado, aunque él considera que fue un error de Capriles, pues bueno, yo creo que es un error que beneficia mucho al pueblo venezolano como tal. La atención que decían si en Barinas se pudo, si se logró, en Venezuela también. ¿Cuál crees tú que son las expectativas que se tienen con estas primarias en vía o de cara a unas elecciones presidenciales? Yo creo que el objetivo fundamental de esta primaria es legitimar un nuevo liderazgo, no elegir un candidato unitario solamente. Creo que ese es el objetivo procedimental, pero el objetivo general es legitimar un nuevo liderazgo que a su vez plantea una estrategia de cómo vamos a encarar el próximo año y cómo vamos a encarar la próxima elección presidencial. Al principio, cuando se hacía la pregunta de cómo caracterizaban el régimen político que enfrentan, creo que salvo el candidato Prosperi, que fue bastante moderado en su definición, el resto de los candidatos acertó a definir acertadamente este régimen como una dictadura. Incluso algunos fueron mucho más allá, planteándolos como una tiranía criminal. Entonces, si tenemos el consenso de que esto es una dictadura y que esto es una tiranía criminal, pues debemos tener el consenso de que no vamos a 2024 simplemente una fiesta electoral o a una elección convencional en democracia. Entonces, a la adecuada caracterización hay que responder con adecuados medios, adecuadas formas de enfrentarlo. Y creo que esta primaria sirve para eso, para legitimar un nuevo liderazgo que a su vez ponga sobre la mesa una nueva estrategia que, si bien conciba las elecciones como un medio de lucha, no se quede simplemente en la estrategia electoral. Siento que se está tratando de buscar la conexión con el pueblo venezolano a través del elemento emocional. Veíamos declaraciones como, por ejemplo, estamos todos esperando ese llamado de que vuelvan, regresen a Venezuela, que realmente nos toca el corazón a quienes estamos fuera del país,
que soñamos con esa idea de regresar. Y por el otro lado vemos la honestidad de un candidato diciendo, mira, garantías reales para lograr el cambio no lo tengo. Vengan ustedes, los estudiantes, incorpórense a este movimiento y luchemos juntos. ¿Qué te ha parecido esas declaraciones? Sí, yo creo que uno de los mejores momentos del debate hasta ahora fue, digamos, ese ataque de honestidad del candidato Caleca, donde quizás tomando inspiración alguna... Lo que les comentaba, ¿no? Y esto, obviamente, lo vi ya después de haber... De que me llamara la atención la respuesta de Andrés Caleca. Yo dije, bueno, no estaba... Ya va, vamos a arreglarle la cara a Andrés. Algunos. Mejor. Yo dije, bueno, no estaba mal porque si un politólogo también... le llama la atención y ve de manera positiva esta respuesta de Andrés Caleca, entonces no estoy mal en el momento al decir que yo creo que la mayoría del pueblo venezolano en este momento apuesta más bien a la sinceridad. Ya no queremos tanta promesa sin base, sino que queremos alguien que hable con eso, con la honestidad, porque ya la demagogia que hay a nivel político en la actualidad ya nos tiene a todos los venezolanos hastiados. Grandes momentos de la historia, como algunos discursos de Winston Churchill, etcétera, donde los políticos se ponen muy honestos y para marcar un contraste dicen, mira, yo no tengo nada que ofrecerte, lo único que puedo ofrecerte es sangre, sudor y lágrimas. Y en este caso Caleca apela a esa fórmula y dice, a los jóvenes yo no tengo nada que garantizar, yo no tengo nada que prometerles, no tengo nada que ofrecerles, lo único que sí puedo ofrecerles es que vengan conmigo a luchar. Yo creo que ese fue un buen momento y creo que los jóvenes van a apreciar mucho más esa honestidad que alguna fórmula genérica de lucha o alguna fórmula genérica que se haya planteado. Y aquí terminaba esta primera parte. Ya casi para concluir, voy a decir que a los únicos que creo que no le llamaría la atención esta respuesta de Andrés Caleca, hablando de jóvenes, ¿no? Serían a los jóvenes que todavía siguen apostando a la revolución. Porque yo creo que uno de los mayores errores de nosotros como venezolanos, y me incluyo porque en su momento fue así, es dejar toda esta responsabilidad en manos de una sola persona o de un político. Yo creo que somos todos como país, somos todos como nación, somos todos como pueblo los que debemos luchar en pro de una libertad en Venezuela. Mi gente, no me queda más nada que decirle. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Vuelvo y repito, me gustaría ver en la cajita de comentarios si quieren la segunda ronda y con todo gusto, pues bueno, voy a volver a trasnocharme. Anoche me acosté a la 1 de la madrugada, me paré hoy a las 5:30 de la mañana y lamentablemente perdí ese trabajo, pero bueno, si ustedes piden la segunda parte, entonces lanzaremos la segunda parte el día de mañana con el favor de Dios. Será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad.